Ay, no hay nadie todavía. Bueno, ¿qué hora es? Las voy a esperar. ¿Qué les habrá pasado? Ahí entra Cari. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Lau, pero se me apagó esta computadora. O sea, no escuchaba nada. Bueno, no hay problema. Más o menos. Bueno. ¿Vos a mí me escuchás? Hola, chicas. Hola, Maru. No me tomó la contraseña. Me Andamos todas con un problema de internet. Ahí estoy admitiendo a las otras chicas. Ceci, no se te escucha. Bueno, ¿cómo estamos? Pegué con la conectividad. Digo que estaba en la calle, que se ve de pedo, a las corridas, un día fatal hoy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Negro. Bueno, la esperamos a Vamos a ver. la cámara. No sé Fíjate donde dice video, de tener video. Sí. Fíjate que hay un botoncito arriba y tenés varias opciones. Es que no me funciona, no sé qué pasa. Y si salís y volvés a entrar, Espera. Ahí va. Ahí está, que vemos. Hola, Mechi. ¿Cómo andan? bien, muy bien. Bien. Ay, yo no la veo. Ah, ahí estás, ahí va. Ahora sí. Bueno, ¿estamos? Se me fue Cari. Cari, pensé que te habías ido. No, estoy acá, perdón. Estoy en el laburo y es un quilombo. Ah, bueno. Bueno, te voy a hacer unas preguntitas, ¿te parece? ¿Me escuchás? Te escucho. Cari. ¿Qué problema, chicas? La verdad que esto de la virtualidad. Yo te escucho, te veo. Pero empieza Mechi. No, se van a cagar. Ay, La puta que las parió. ay, qué divertido. Toma nuevo, toma dos. Mechi, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Arrancamos con las preguntas. Dale. ¿Por qué eligieron esta práctica? Bueno, te cuento. Hace unos años, en un laburo que tuve una reunión con la gente de Hogar de Cristo y escuchando un poco lo que contaban sobre cómo trabajaban, quedé así como interesada en las prácticas que ellos hacían y con la población, especialmente con la que trabajaban. Así que la tenía así como muy pensada, como de horarios para poder hacerla, y hablando un poco con las chicas, a todas les pasó un poco que les interesó la temática, y por eso la eligieron, pudieron acomodar también los días del trabajo, y una cosa muy importante era que la práctica era una de las pocas que arrancaba de manera presencial. Así que eso fue también lo que nos hizo elegir esta práctica. Además de que nos preguntamos, con algunas que ya habíamos trabajado juntas y somos amigas, cuáles íbamos a elegir como prioridad para poder seguir trabajando juntas. Qué bueno. ¿Habían tenido alguna experiencia en el campo de las adicciones? Yo trabajé en el año 2019 en un CAC, que es una casa de atención y acompañamiento comunitario, que abordaba consumo problemático, pero mis compañeras no. Era la primera vez que tenían un acercamiento con esta temática. ¿Cómo comenzó la dinámica de la práctica? Pensando en la pandemia, ¿no? Con esto de la virtualidad o la presencialidad. ¿Cómo comenzaron con esa dinámica? Nosotros comenzamos yendo a Casita Libertad, somos 5 en el grupo, 3 estábamos en la práctica de Casa Libertad, tuvimos 2 reuniones presenciales con los integrantes del grupo, y ahí enseguida nos avisaron que teníamos que pasar a la virtualidad por las restricciones de los encuentros, y se modificó la consigna y la dinámica. Ahí empezamos a tener encuentros por Zoom, unificamos los 2 grupos con las chicas que estaban en Ex en Arezzo, y teníamos encuentros quincenales. Las chicas de Ex en Arezzo habían tenido un solo encuentro en el espacio presencial, y después tuvimos que manejarnos de esta manera. ¿Tuvieron algún enojo al comienzo? No, ninguno, y en eso coincidimos las 5. Gracias, Mechi. Por nada. Hola, hola. Tengo otra Hola, Lau. compañera. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Tengo unas preguntas para hacerte. Dale. ¿Conocías a tus compañeras con las que estuviste haciendo el trabajo? Como decía Mechi, con algunas sí, con Mechi y con Ceci habíamos trabajado juntas, y con vos y con Maru no nos conocíamos, Mechi sí, y nos conocimos
ahí en la práctica. Primero estábamos en espacios separados, porque nosotras tres hacíamos lo que era Casita Libertad, y ustedes Exenar eso, y después cuando nos juntamos en la virtualidad, ahí nos empezamos a conocer. Así que quedó como el grupo conformado con las 5. Buenísimo. ¿Trabajaron en conformar un grupo? ¿Y cómo fluyó esto? La verdad es que se dio bastante naturalmente, fue como una propuesta cuando nos encontramos después en esa primer clase virtual. La propuesta de la tutoría era, bueno, cómo queríamos y trabajar cada espacio por separado, y medio que al unísono nos propusimos trabajar juntas, y la verdad es que fluyó un montón. O sea, tuvimos un montón de situaciones, de debates súper ricos, de situaciones encontradas, y poder a través de nada, de un debate respetuoso, poder tener acuerdos, súper, la verdad que una experiencia recontra piola. Qué bueno eso. Contame cuánto tiempo duró la práctica, con qué frecuencia tenían que encontrarse, cómo fue todo eso. Y la práctica arrancó, bueno, no me acuerdo exacto, pero fue hasta fines de agosto, una cosa así. Los encuentros eran quincenales con los coordinadores de los espacios y con el tutor, pero nosotras aprovechamos la virtualidad y estuvimos conectadas todo el tiempo, o por WhatsApp, o por el Drive, o siempre encontrando algún recurso para seguir trabajando. Contame qué sintieron el primer día de la práctica. Si hablamos de emociones, qué es lo que las atravesó. Justo cuando charlamos sobre este punto hubo como mucha coincidencia entre todas, y por ahí para hacerlo gráfico, digo, me autorreferencio, el día que comenzamos la práctica presencial, yo me acuerdo que iba para Casa Libertad, y estaba como con mucho temor, incertidumbre, como mucha ansiedad, y cuando llego, ya estaba Mechi, a los 2 segundos entra Ceci, nos juntamos ahí con Hugo, con el tutor, y con Jorge, que coordina el espacio, y nos pusimos a charlar, y la verdad que eso nos tranquilizó un montón, tuvimos un diálogo súper ameno, súper agradable. Nos pusieron al tanto de las novedades, de cómo venía el grupo, de qué cosas venían trabajando. Llegó el momento de ir al espacio grupal, y también los integrantes del grupo, bueno, nos fueron contando qué era lo que venían trabajando, de qué se trataba el espacio, todo desde un lugar súper respetuoso, súper ameno, súper amoroso, y ahí es como que la tensión, la ansiedad iba relajando aún más, y me acuerdo que tenía como una cuestión interna de querer intervenir en un montón de situaciones, y era ese diálogo conmigo de decir ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, hasta que en un momento dije, es ahora, ahí fui, y la verdad es que eso es súper rico, y empezaron también las chicas a intervenir, y el espacio que generó Jorge, dando lugar a nuestras intervenciones. Nada, estuvo buenísimo. Y cuando salimos, que terminó el encuentro, nos quedamos charlando con las chicas sobre esto, y después hablamos con vos y con Maru, y fue como la sensación, la misma sensación compartida, ¿no? De estos espacios súper amorosos, y era como que nos fuimos de ahí ya queriendo a todos y a todas. Gracias, Cari. Hola, hola. Hola, ¿Cómo estás, Maru? hola, bien vos, Bien. ¿Seguimos con las preguntas? dale. ¿Cómo te afectaron estas historias compartidas? General, ¿no?
Y mira, al principio un montón. No podía creer que esa persona que estaba al lado mío era el mismo de sus propios relatos. Me conmovía mucho lo que contaban, me emocionaba. Y abrazaba la fantasía de querer que cambien su vida para siempre, como si fuera algo mágico. Eso duraba instantes, hasta que me ponía o me ponían en eje mis compañeras, el tutor y los coordinadores. Son historias muy movilizantes y a las chicas con su grupo les pasó lo mismo. Es como que pasás de emoción a emoción. Bueno, ¿cambió alguna percepción con respecto a la práctica en algún momento? La percepción no cambió, pero al cambiar la dinámica de la presencialidad a la virtualidad, el foco lo pusimos en analizar el grupo desde una mayor distancia y de un modo más recortado. Y a medida que pasa el tiempo vas entendiendo más de qué se trata y de cómo se labura. ¿Qué te gustaría hacer o qué les gustaría hacer con estos grupos? Un montón de cosas. A las 5 nos pasó que nos gustaría participar de algunos encuentros más, volver a vernos, seguir escuchándonos y escuchándolos, para aportar sostén, acompañamiento en todos estos procesos que están transitando, ¿no? Y teniendo en cuenta que tiene para ellos, por sobre todo, mucha importancia el reconstruir y recomponer sus vínculos. Y bueno, nada, llegado el momento, despedirnos. La despedida, tremendo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue la propuesta de trabajo por parte de los coordinadores? Me refiero a si les propusieron hacer alguna actividad, ver qué es lo que pasa con cada grupo, qué vectores, ¿cómo lo hicieron Sí. todo esto? La propuesta de la tutoría fue reforzar el vector afiliación y pertenencia. Tuvimos que pensar al grupo haciendo foco en estos dos vectores. Debatimos, analizamos mucho cada observación, hicimos entrevistas, recopilamos información. Fue un recorrido muy interesante, y lo más interesante fue que los grupos analizados eran algo concreto, con cara, nombres, historias, y no solo un texto leído. Fue como somos, exigentes, y aprendimos de cada una de nosotras, y eso fue totalmente enriquecedor. Gracias, Maru. No hay nada. Hola, Hola, ¿cómo va la U? ¿cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Continuamos? Dale. Contame cómo fue el trabajo grupal. En realidad comenzamos con un trabajo de indagación utilizando dos disparadores para trabajar con el grupo. Uno se llamaba Dos Buzones, en donde los integrantes y de manera anónima ponían en estos buzones por escrito lo que querían y esperaban de este espacio en el que transitaban y lo que no. Después nosotras los analizamos y habiendo descartado el segundo dispositivo, que era el lanzamiento de un ovillo, donde debían compartir por qué estaban en ese espacio, fuimos reformulando y por el camino de las entrevistas, tanto a los integrantes de ambos grupos como a sus coordinadores y al responsable de la institución. Después de recabar toda la información, debatir entre nosotras, ir analizando entre todo el equipo, detectamos que en uno de los espacios, que es el Laura Bonaparte, el conflicto no estaba en ese vector, sino que se refería a cuestiones más institucionales y personales en función de la población y la problemática de género. A diferencia del otro espacio, que es el de Casa Libertad, en donde es una población masculina, y la pertenencia estaba más ligada a la institución que al propio espacio grupal. En este caso, sugerimos algunos aportes para profundizar o comprender por qué hipotetizábamos aquello que estaba pasando. ¿Cuándo finalizó la práctica? En realidad finalizó cuando finalizó el proyecto. No se ajustó a un tiempo pautado, sino que ajustamos el tiempo en base a lo que se necesitaba para poder finalizar con ese proyecto. Y finalizó
después del receso de invierno, unas semanas después. ¿Las prácticas profesionalizantes cambiaron en ustedes alguna perspectiva acerca del consumo problemático de sustancias? Sí, la verdad que sí, coincidimos con todas las chicas en que sí, que por un lado fue de gran aporte la información sobre la temática puntual, y por otro, la comprensión de esa población que atraviesa esta problemática. Ayudó mucho a derribar ciertos prejuicios y también a contar con información con la que no contábamos, y también, por supuesto, a seguir capacitándonos en un área que a algunas nos resultaba desconocida. Gracias, Ceci. No, a vos, Lau. Lau, te Hola, toca a ti. ¿cómo va? Muy bien. Me Te voy a alegro. preguntar, Lauri, ¿con qué sensación te quedaste después de esta trayectoria de prácticas profesionalizantes en lo personal y en lo grupal? Uy, con un montón de sensaciones, pero de tener un poco más de información sobre lo que sucede desde el campo de la psicología social y de esta problemática. Más que nada de terminar de confirmar que el grupo es un gran sostén para hacer cualquier tipo de tarea, y con muchas ganas de seguir trabajando. Desde que nos dijeron que podíamos llegar a ir a un penal, no se nos borra ninguna de las 5 de esa posibilidad. Y no. Otra pregunta, ¿considerás que las prácticas profesionalizantes generaron herramientas en tu futuro desempeño profesional? ¿Cuáles crees que generaron? Sí, pudimos aprender un montón acerca de la temática y de la importancia de acompañar, de sostener y de escuchar. Hay mucho interés, menos incertidumbre sobre la población con la que trabajamos, porque no solamente nos quedamos con esta práctica, sino que inclusive algunas de nosotras pudimos hacer cursos en el Cedronar para saber de qué se estaba tratando la práctica. Conocer el área en la que estábamos desempeñadas para poder hacer esto nos permitió tener un montón de herramientas que ya teníamos como formación de la escuela, más lo del Cedronar, nos hizo seguir adelante y nos quedamos con muchas herramientas para seguir trabajando. Bueno, y te hago la última antes de que se corte el Zoom, que queda 1 minuto 25. ¿Alguna palabra final o palabras que nos puedas decir para cerrar la entrevista? Mira, tenemos un montón, pero sentimos que la práctica nos instrumentó más en lo concreto del ejercicio, y la visualización del campo de la psicología social es enorme. Tenemos más de una palabra, que las anotamos inclusive. Algunas son gratificación, agradecimiento, contención, entre un montón, ¿no? En conjunto con las 5, transitar esta experiencia desde la propuesta educativa de la escuela realmente fue maravilloso. El equipo de tutores que tuvimos y los chicos y las chicas de los grupos que se abrieron a contar sus historias. Eso fue maravilloso. Bueno, gracias, Lau. Chicas, ¿quieren encender las cámaras para poder estar todas juntas y despedirnos? Ahí va. Gracias. Gracias. Placer como siempre. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces